Bueno, sigamos avanzando con nuestro programa. Vamos a graficar entonces acá. He borrado algunas cosas, no todo, esto es en el eje, solamente borré la deducción de la ecuación de la trayectoria. Y vamos a representar entonces todas las variables cinemáticas en X y Y. O sea, las 6, ¿se acuerdan? Son 6, ¿no? Las 6 variables cinemáticas en función del tiempo. Aceleración horizontal y vertical, velocidad horizontal y vertical, y posición horizontal y vertical, ¿no? Son 6. Y están graficadas acá. Bueno, no tengo demasiados colores, así que en azul he hecho lo que es X en X, o sea, A sub X, B sub X y X en azul, y en rojo lo que es Y, A sub Y, B sub Y y Y. ¿Sí? Bien, la aceleración es fácil, ¿no? La aceleración en X es 0, está el eje 0 marcado, y la aceleración en el eje Y es menos G negativa. ¿Cómo son las velocidades? Bueno, la velocidad en el eje X es constante, ya sabemos, un movimiento rectilíneo uniforme, y la velocidad en el eje Y responde a esta ecuación que está acá, que ya la conocemos, es una recta con pendiente negativa, así como está en la referencia de ustedes. La velocidad inicial es esta, es la componente de la velocidad inicial total en el eje Y, el 0Y, y corta al eje cuando la velocidad es 0, ¿en qué tiempo? Ya lo analizamos acá, el tiempo de altura máxima, en ese tiempo la velocidad es 0, y en ese punto, bueno, pues sigue bajando, aumentando la velocidad hasta que llega al piso, en un tiempo, ya dijimos que es el doble, ¿no? Simetría, ya hemos deducido eso, y la velocidad entonces, que llamé velocidad de alcance, es esta que está acá, aquí es igual. Es la componente vertical es la misma, digamos, dijimos, ¿no? La componente vertical esta, de IA, perdón, de IA, ¿no? Puse la otra acá, disculpenme, de sub IA, porque estamos hablando de velocidad I, de sub IA, que es igual entonces el módulo a la velocidad de disparo, en este caso puse negativa, porque bueno, una es negativa y la otra, ¿no? ¿Sí? El módulo es el mismo, pero cambió el sentido. Bien, respecto a la posición, XY, X es sencillamente esta ecuación, la recta, está acá, parte de acá, y cuando llega al tiempo máximo llega a lo que llamé X alcance, que es esta que está acá. Me parece que es un poquito mal, acá, vamos a hacerlo un poco mejor. Por ahí, aunque son gráficos cualitativos, tampoco quiero que quede demasiado, no quiero llenarlo de líneas porque si no, tendré que tener un pizarrón cuadriculado para que sea mejor, ¿no? Pero bueno, ustedes ven ahí que el tiempo, el doble de tiempo, llegó al alcance. En la mitad de tiempo, o sea, el tiempo de altura máxima es la mitad del alcance. Este valor es la mitad de esto, obviamente. Y luego dibujo, ¿qué cosa? La posición vertical, que es la parábola, famosa esta, la parábola, pero la temporal, ¿no? También, como ya sabemos, es así, es una parábola de contrariedad negativa, y tiene esta forma, que está acá. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ven ustedes entonces que, por supuesto, está en otra escala, ¿no? No solamente, quizás acá parecería que X de medio alcance es menor que la altura, y acá parecería que no, ven ustedes, así que bueno, habría que hacer la parábola un poco más baja, ¿sí? Porque este valor, que es la altura máxima, es menor que esto. Podemos hacer la otra escala, X e Y, o si no, hacer la parábola más baja. Yo no la quise hacer más baja porque si no, queda como medio muy achatada, ¿no? ¿Sí? Pero ustedes pueden ver ese error en el gráfico, podrían analizarlo, o si no, cambiar la escala X, que puedo hacer. Eso sería más fácil, ¿no? Bien. Entonces, ven ahí el comportamiento. Noten ustedes entonces lo que dije antes, la gran diferencia entre esta parábola y esta, ¿no? Esta parábola marcada en verde, la trayectoria, está exactamente en el gráfico Y de X, y esta parábola no es ninguna trayectoria. El móvil, si estoy analizando el móvil en Y, no se mueve en la parábola esta, obviamente, porque estoy en el tiempo ahí. ¿Cómo se mueve? Si yo lo quiero analizar desde el punto de vista de Y. Lo que hace es esto, sube y baja sobre el eje Y, sube y baja. Y si lo mismo sobre X, no se mueve la partícula en esta recta porque también funciona el tiempo, sino lo que hace es simplemente desplazarse en el eje X, ¿no? Que en este caso coincide con el Y, lo hice el mismo gráfico para poder comparar, ¿no? Se pueden hacer dos gráficos diferentes, por supuesto, pero mejor hacerlo en uno para poder ver qué ocurre con X y mientras qué pasa con Y. Simultáneamente veo las dos cosas, ¿ok? Por eso lo hicimos en los gráficos simultáneamente, ¿no? ¿Está? Entonces, vemos bien claro una cosa y la otra. También decimos que la velocidad, ¿se acuerdan ustedes? Es tangente en la trayectoria, pero también es tangente acá. Pero en realidad, ¿qué es tangente? Si yo quiero ver la velocidad en Y, decimos que
¿Qué es la velocidad en i? Es la tangente, ya dijimos, ¿no? La parábola, porque la velocidad que es la derivada de la posición. Entonces, en este punto, ¿cuál sería la velocidad? La pendiente de esta recta, ¿no? Decimos ahí que entonces d, sabemos de su i, es la derivada de i respecto del tiempo. Esta es la velocidad. Pero, ¿qué diferencia hay entre esta pendiente y esta? Que aquí, esta no es la velocidad, sino que la pendiente es el módulo de la velocidad. La velocidad la tengo acá, ¿no? La pendiente me da el módulo, pero no me da ningún... No es un vector esto que está acá. ¿Está claro? No estoy representando el vector en este gráfico. Porque no puedo, porque este gráfico es en función de tiempo. ¿Sí? Está claro, los vectores se representan únicamente en el espacio, en un eje X, Y, o en ambos, X, Y, como está acá. Entonces, ojo con esto. Esto que está acá es la pendiente de la parábola. La pendiente, el valor numérico de la pendiente, que en este caso, como ustedes ven, negativa, es el valor de la velocidad en ese punto. ¿Ok? ¿Sí? Ahí. Este valor es esta pendiente. Pero no es que la velocidad sea esto. Malísimo, ¿no? Esto no es así, no puedo representar un vector en el tiempo. Está claro. No es la velocidad como vector esto. No, no. Esto solamente indica la pendiente de la curva esta. Ojo con esto. ¿Sí? La pendiente es el valor numérico de la velocidad. ¿Cómo lo tengo que representar como vectores? En el gráfico, obviamente, de espacio, no posición-tiempo, sino posición, o sea, en el gráfico real del plano, digamos, ¿no? Entonces ahí en ese punto, bueno, sería este, ahí sí, esto que está acá, si fuera el mismo caso que estoy tomando acá, ¿no? Este sería el valor de esta velocidad, ¿no? ¿Ven? Si el tiempo fuera el mismo, ¿no? Este valor está pendiente, es el valor de i, del valor de la velocidad en i, que sería esto que está acá, y la velocidad sí acá la puedo dibujar como vector. Esta es la velocidad total que tiene la partícula, y la dibujo bien como vector. ¿Tangente a quién? A la trayectoria. Así que, ojo, quizá esto suele más confusión, ¿no? Porque ambas son tangentes. Pero una es el vector real de velocidad que es tangente a la trayectoria, y otro es simplemente la tangente a esta parábola es el módulo de la velocidad, no es el vector de velocidad. ¿Queda claro? Bueno. Bueno, podemos sacar algunas otras conclusiones, que justamente es un problema que resolvió Galileo hace más de 400 años. Me puedo preguntar yo cuál es el máximo alcance para velocidad inicial constante, ¿no? Vamos a suponer que la velocidad no la puedo tocar, es la velocidad de disparo del arma de fuego, por ejemplo el cañón, ¿sí? Eso no lo puedo modificar, tendría que cambiar el cañón, pero para el mismo cañón, la pregunta que le hacían a Galileo es ¿cuál va a ser el ángulo? En este caso, fíjense, el incógnito es el ángulo, ¿no? Para velocidad inicial constante, ¿cuál va a ser el ángulo de máximo alcance? O sea, donde llegue más lejos el proyectil. Tenemos dos casos extremos, como siempre a veces conviene analizar casos extremos, ¿no? ¿Qué pasa para delta igual a 0 y para delta igual a 90? Si el cañón apunta para arriba, delta igual a 90, bueno, evidentemente el alcance es 0, la bala únicamente sube y baja, esperemos que nadie haga eso, o por lo menos huya antes de que caiga la bala, si no les va a caer exactamente en la cabeza, entonces el alcance es 0. Si el disparo fuera exactamente horizontal, bueno, el vertical sería este, ¿no? Cada en el mismo lugar. Si es horizontal, usted dirá, bueno, se desplaza algo. Bueno, pero como está en el piso, inmediatamente cae al piso. O sea que no se desplaza nada por la gravedad, se estrella en el piso. En el mismo lugar donde partió. ¿Sí? Apunta para abajo el cañón y bien sale de la boca, cae. Entonces no hay tampoco alcance, como ustedes ven. ¿Cuál sería la posición del alcance máximo? Voy variando el ángulo y me fijo cuál es el alcance máximo. Uno puede decir, por sentido común, es 45 grados. Si para 90 alcance 0 y para 0 el alcance 0, bueno, a mitad camino, 45 grados, sería el alcance máximo. Pero si un alumno me contesta eso, vamos a ver que está bien, que es 45 grados, pero no está demostrado. Es lo que le parece a él, porque parece que por simetría debería ser así. Y a veces las cosas funcionan, y a veces no. A ver si soy claro, ¿no? Si uno, a lo mejor cualquier persona contesta 45 y la acierta. Pero eso que es verdad, como se acuerdan, decíamos antes, ¿no? Eso que es verdad no es una verdad científica, porque lo dijo porque le pareció, entre 0 y 90, bueno, la mitad es 45. Pero tenemos que demostrarlo eso, o sea, está claro el tema. A ver si realmente es así o no, porque a veces no me equivoco. Si pienso con el sentido común, me equivoco. Entonces, hay que demostrarlo. ¿Cómo hacemos para demostrarlo? Bueno, tenemos que hallar de esta expresión, que es el alcance, como ustedes ven, el valor máximo. Suponiendo que este valor es 0 y g también, por supuesto,
esto es constante, ¿no? Entonces esto que está acá, la velocidad de disparo y la gravedad son constantes, entonces únicamente varío, ¿qué cosa? El ángulo. Bueno, acá entramos en todas las herramientas que usamos de la matemática para la física, que, insisto, muchas veces ustedes se olvidan completamente, parece que no hubieran cursado nunca ninguna matemática, y acá necesitamos que ustedes la sepan. Para eso estudio matemática, no estudio matemática porque se nos ocurre que tiene que ser matemática en sí misma. En ingeniería la matemática es una herramienta, es nuestro lenguaje. Si ustedes no saben matemáticas, ¿cómo no saber hablar? Voy a Estados Unidos, no sé hablar inglés, bueno, no me entiende nadie. Bueno, si ustedes no hablan matemática, no entiende nadie. En ingeniería no me entiende nada a nadie. Así que ese es el lenguaje que tienen que aprender. Por lo tanto, yo tengo que suponer esto que lo saben. Si yo tengo una función como esta y quiero hallar el máximo de la función, ¿qué tengo que hacer? Bueno, simplemente ya sabemos. Derivar esto igualar a cero. En ese punto, entonces, la función de alcance va a ser la máxima. ¿Qué tengo que derivar con respecto a qué? Con respecto a la variable que estoy justamente modificando para encontrar el alcance máximo. ¿Cuál es la variable esa? El ángulo, ya dijimos. La velocidad y la gravedad, insisto nuevamente, son constantes. ¿Qué varía únicamente el ángulo? Entonces es el cálculo de la derivada de este alcance en función de él o respecto al ángulo. Bueno, si derivamos, 2 de 0 cuadrado sobre x es constante y tenemos que derivar seno por coseno. Eso es fácil, es el producto de dos funciones. Es la derivada de la primera, del primer producto por el segundo sin derivar, más la derivada del primero sin derivar por la derivada del segundo. Acá tengo entonces coseno por coseno más seno por la derivada del segundo, que coseno es menos seno, ¿no? ¿Ok? Ojo con esos pequeños detalles. Ya sé que ustedes lo deberían saber y lo tienen que saber, pero a veces me tomo el trabajo de explicarlo hasta que entremos en régimen. Dentro de un par de semanas estamos en régimen y estas cosas ya no las voy a explicar más, no me voy a detener más en estos detalles. Bueno, en definitiva me queda coseno cuadrado menos seno cuadrado, eso entonces tiene que ser igual a 0, como dijimos, para encontrar el máximo. De ahí entonces coseno cuadrado igual a seno, bueno, paso dividiendo uno con otro, me queda que la tangente es igual a 1. ¿Sí? Sacando la raíz cuadrada y dividiendo coseno sobre seno. La tangente es igual a 1, por lo tanto el ángulo entonces es efectivamente 45 grados. ¿Sí? Ese va a ser entonces el máximo alcance. Era lo que ustedes podrían decir, bueno, pero ya sabíamos eso. No, 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 en absoluto. Lo primero fue una suposición. Esto es una demostración, que no tiene nada que ver con la cosa. La suposición puede estar equivocada. Bien, para terminar también podemos decir que también lo habían encontrado los artilleros, pero no estaba demostrado, que para ángulos complementarios el alcance es el mismo. No importa cuánto sea, el ángulo complementario, que sabemos, la suma da 90, entonces para por ejemplo un ángulo de 30 y un ángulo de 60, y acá tengo un ángulo de 30, vamos a hacer las dos trayectorias, si me disculpan me ensucié un poco el dibujo, pero bueno, para un ángulo de 30, por ejemplo, que sería este, el proyectil caería acá, y para un ángulo de 60 caería acá. ¿Se dan cuenta? Para ángulos complementarios el alcance es el mismo. ¿Sí? Este, por ejemplo, ángulo de 30 y este de 60. ¿Sí? O cualquier otro par de ángulos que sean complementarios, ¿no? Obviamente, tomé 30 y 60 porque es fácil, ¿no? Pero cualquier otro sería igual, ¿no? Entonces, 70 y 20, si ustedes quieren, lo mismo, ¿no? 70 y 20, ¿ok? Da lo mismo. ¿Cómo se demuestra esto? Muy fácil. Como el alcance es seno por coseno, entonces si esto vale 30 y esto vale 60, cuando tomo el siguiente, esto va a valer 60 y 30, y como ustedes ven, por propiedad del seno y el coseno, como multiplicar seno por coseno, ¿sí? Ustedes saben que el seno de un ángulo es igual al coseno del complementario, o sea que el seno de 30, si esto fuera 30, delta, es igual al coseno de 60, y el coseno de 30 es igual al seno de 60. Esas son propiedades básicas de las funciones trigonométricas que ya saben que ustedes tienen que conocer muy bien. Entonces es obvio de esta expresión que entonces x para cualquier ángulo delta es igual al x de ese mismo ángulo, 90 menos ese mismo ángulo, es el complementario. ¿Ok? Esas son entonces dos propiedades que tienen el tiro vivo. Máximo alcance y ángulos complementarios. Bueno, para concluir un poco con este tema, que como ustedes ven es bastante amplio, ahora ustedes tienen que entrenarse, lo que les queda resolver muchos problemas de esto. Vamos a ver unos casos particulares que cambian un poco el esquema básico. ¿El esquema básico cuál es? Tiro el cañón a ras del piso, el origen está aquí, y solamente pregunta el alcance, que es donde llega la bala a la misma, digamos, posición vertical, o sea, igual a 0 en este caso, ¿no? Ese es el caso más simple que hemos analizado.
Por supuesto que todo esto se puede aplicar a estos casos particulares. Fíjense ustedes, yo les puedo preguntar acá, por ejemplo, si esto es una pelota y esto es una pared, ¿qué ángulo tengo que tener para que la pelota pase por la pared y tenga el alcance máximo? Fíjense qué pregunta tan capciosa. Quiero que la pelota sobrepase la pared, pero además que llegue al máximo posible. ¿Por qué digo eso? Porque yo puedo patear la pelota, por ejemplo, si la pateo con un ángulo muy alto, a lo mejor pasa la pared, ¿sí? Pero va a llegar acá. Entonces, lo que quisiera hacer es que pase la pared, ¿sí? Y tenga el alcance máximo. Entonces, lo que tengo que, digamos, tengo que decir que para esta posición, la cosa que podría hacer es así. Ahí, por ejemplo, ¿no? Si tengo esa posición, supóngase que la palabra es simétrica, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Para cierta palabra tendrá un alcance mayor. Esta pasa la pared, pero tiene un alcance menor. Entonces, ¿qué es lo que yo conozco? Conozco esta distancia, que es la distancia que está en la pared. ¿Y qué puedo decir yo? Por ejemplo, si el problema me pregunta eso, puedo decir entonces que esta, que es la altura de la pared, que es la altura máxima para esta distancia. Entonces me dan otros datos, ¿sí? Por supuesto me dan también la dirección, la velocidad, eso siempre generalmente es dato. La velocidad de disparo, esa la conozco, ¿sí? Lo que me están preguntando seguramente cuál es el ángulo, esta es la incógnita, el ángulo que tengo que hacer en el disparo, ¿ok? Para lograr eso. Entonces, planteo las ecuaciones, en este caso las incógnitas cambian. Tengo la altura máxima como dato, antes era una incógnita, ¿recuerdan? La altura máxima la calculaba, ahora es un dato, es la altura de la pared, y también conozco esta distancia, que es el alcance sobre 2, entonces, bueno, puedo de ahí deducir cuál es el ángulo de disparo para que justo la pelota pase por encima de la pared y caiga del otro lado. ¿Ok? Cambian las incógnitas, el problema es el mismo. Aquí tienen otro ejemplo, un avión volando a una cierta altura respecto al mar, a una cierta velocidad constante. Acá hay una isla. ¿Cuál es la idea? Dejar caer un paquete de suministros al famoso náufrago que siempre en toda isla que se precie, que tiene una palmera, tiene también un náufrago. Entonces, ¿a qué distancia antes tiene que dejar caer el paquete? ¿No? Si yo no supiera física, a lo mejor voy mirando por un agujero del avión y justo cuando paso por la isla digo, ¡ah, ahí justo! Tienen el paquete que ahí pasa. Sería absurdo eso, ¿no? Ven aquí la física como ayuda. Lógicamente se sabía por experiencia eso, no hace falta saber. Con el sentido común uno se da cuenta que si tira el paquete en el momento que está pasando justo por arriba de la isla, el paquete va a caer, por supuesto, más allá, ¿no? Por la velocidad que tiene el sentido horizontal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente hay que anticipar el disparo del paquete para que tenga este trozo de parábola, la trayectoria. ¿Sí? Entonces, la pregunta normalmente es, bueno, ¿a qué distancia antes de llegar a la isla tengo que lanzar el paquete? Y los datos son la altura que vuela el avión y la velocidad horizontal. ¿Ok? También planteando las ecuaciones. En este caso, fíjense que la velocidad de disparo, ¿cuál es? No hay ningún cañón acá, ¿no? Pero en el momento que yo dejo caer el paquete, el avión viene volando, dejo caer el paquete y ¿cuál es la velocidad que tiene el paquete en el momento que lo suelto? Velocidad vertical igual a 0, porque lo suelto, no es que lo empujo para abajo, ¿no? Lo estoy soltando, velocidad vertical igual a 0, y la velocidad horizontal, ¿cuál es? La velocidad que tiene el avión. Ahí conozco entonces la velocidad inicial del sistema. Y también conozco la posición inicial. Puedo tomar este punto como x igual a 0, para x igual a 0, y el eje y también, bueno, el avión está a una altura h, resuelve el problema fácilmente. Es siempre las mismas herramientas, ¿no? Cambia un poquito las incógnitas. Pero, ¿cuál es el tema? Si ustedes se entrenan solamente a resolver este tipo de problemas, cuando quieran hacer esto van a fracasar. Tienen que hacer todo tipo de problemas. Porque el tiro oblicuo no es solamente esto, insisto, esto es paradigmático, que significa el ejemplo más simple y el modelo más simple y el que se usa para explicar, pero puede haber muchos otros casos. Aquí tienen otro, por ejemplo, que tengo un cañón en un fuerte y acá tengo un barco, entonces la pregunta es, bueno, no sé, el ángulo, la distancia que tengo que tener, o la velocidad, o alguna otra cosa, o para que logre esto. Muy parecido a estos casos, ¿sí? Si fuera un disparo horizontal sería igual a este, ustedes se dan cuenta. Ahí lo puse en medio vertical para ver que el alcance, en este caso, no es cuando la altura es igual. Este punto sería como este, simétrico, ¿no? Disparo de una altura y cuando llega a la altura digo que es alcance, en este caso, el alcance es un poco mayor, como ustedes ven. ¿Por qué? Porque estoy por debajo del nivel de disparo.
¿Se entiende? Esa sería la diferencia, digamos, en este caso. O sería lo mismo que esto, si sigo prolongando, ¿no?, la parábola acá, así, ¿no? Obviamente, como ustedes ven, si esto no se estrella acá, sino que sigue bajando, bueno, tengo mayor alcance cada vez, obviamente, ¿no? Entonces, en este caso, seguramente el dato es la posición del barco, y me preguntan con qué ángulo, alguna otra cosa, o la altura. Bueno, hay que ver. Yo solamente estoy acá hablando de forma genérica. Cada problema tendrá su propia condiciones. Siempre es así, ¿no? Pero todo lo que hemos explicado sirve para resolver cualquiera de estos problemas. ¿Sí? Bueno, terminamos con esto y seguimos con movimiento del plano con otro tipo de movimiento, que es el movimiento circular.